Una familia pobre iba a casarse sin música ni comida, hasta que María Félix llegó y cambió todo. El 14 de noviembre de 1953, en un pueblo de 600 almas perdido entre las montañas de Sonora, una iglesia vacía esperaba una boda que nadie quería presenciar. Sin flores, sin música, sin comida, sin invitados. Solo dos jóvenes parados frente a un altar de madera podrida, tomados de la mano, con la ropa más limpia que tenían, que no era mucha, y un cura que los miraba con lástima. Afuera, el pueblo entero los había dado la espalda. 23 familias que habían decidido que esa boda no merecía celebrarse, que esos dos jóvenes no merecían ser felices, que la pobreza era razón suficiente para negarles hasta el derecho de casarse con dignidad. Nadie lo sabía todavía, pero a 4 kilómetros de esa iglesia, levantando una nube de polvo en el camino de terracería, un auto negro avanzaba hacia el pueblo. Dentro iba una mujer que cambiaría esa boda, esa familia y ese pueblo para siempre. María Félix acababa de tomar el desvío más importante de su vida. Y no tenía la menor idea de lo que estaba a punto de hacer. Esta es la historia de una boda que no debió existir, de un pueblo que intentó destruirla y de la mujer más poderosa de México arrodillándose en el polvo para devolverle la dignidad a dos desconocidos. Una historia que María Félix nunca contó en público, que ninguna revista publicó, que ningún periodista descubrió mientras ella vivía. Una historia que permaneció guardada durante 49 años en la memoria de un pueblo que juró no hablar de ella, hasta que alguien finalmente rompió el silencio. Por cierto, no olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Álamos, Sonora. Noviembre de 1953. El pueblo donde María Félix había nacido 39 años atrás ya no era el mismo que ella recordaba. Las calles empedradas seguían ahí, las casonas coloniales seguían en pie, pero todo se sentía más pequeño, más polvoriento, más olvidado. María no había vuelto desde hacía años. Su vida estaba en Ciudad de México, en los estudios de cine, en las fiestas de la alta sociedad, en los brazos de Jorge Negrete, con quien se había casado un año antes en una boda que paralizó al país entero. Pero ese noviembre, algo la había jalado de regreso. Necesitaba ver la casa donde nació, las calles donde jugó de niña, el río donde se bañaba con sus hermanos. Necesitaba recordar quién era antes de convertirse en María Félix, la estrella, la diva, la mujer inalcanzable. Viajaba sola, sin séquito, sin publicidad. Solo ella, su chofer Ramón y una maleta pequeña. Quería pasar desapercibida, cosa imposible para una mujer que irradiaba luz como un incendio, pero al menos quería intentarlo. A 12 kilómetros de Álamos, en un caserío que ni siquiera tenía nombre oficial, solo le decían el ranchito, vivía una familia que llevaba 3 generaciones cultivando una parcela de tierra tan pobre que apenas daba para frijol y maíz raquítico. Los Herrera. Don Crescencio Herrera, el patriarca, había muerto 2 años atrás de una infección que cualquier doctor habría curado con penicilina, pero el doctor más cercano estaba a 40 kilómetros y no tenían ni para el pasaje. Su viuda, doña Carmela, una mujer de 52 años que parecía de 70, con las manos agrietadas de tanto lavar ropa ajena y la espalda doblada de cargar agua desde el pozo, sostenía a la familia sola. Tenía 5 hijos. El mayor, Tomás, de 24 años, era el que iba a casarse. Tomás Herrera era un hombre callado, fuerte, con las manos enormes de quien ha trabajado la tierra desde que aprendió a caminar. No había ido a la escuela más allá del 3er año porque su padre lo necesitaba en la parcela. No sabía escribir más que su nombre, pero sabía cosas que los libros no enseñan. Sabía leer el cielo para predecir lluvias, sabía curar a un animal enfermo con hierbas del monte, sabía construir una casa con adobe y sus propias manos. Y sabía, con la certeza de quien no necesita palabras para entender las cosas, que amaba a Esperanza Molina desde que tenía 14 años. Esperanza. Ese era su nombre y también su condición. Tenía 19 años, piel morena, ojos negros profundos, una sonrisa que podía alumbrar un cuarto oscuro y una historia tan dura como la de Tomás.
Hija de un minero que había muerto aplastado en un derrumbe cuando ella tenía 8 años, Esperanza había crecido con su abuela, Doña Refugio, una mujer diminuta y feroz que vendía tortillas en el mercado de Álamos para sobrevivir. Esperanza caminaba 6 kilómetros cada mañana para ayudar a su abuela, cargando canastas de tortillas sobre la cabeza, descalza porque sus únicos zapatos los guardaba para el domingo, para ir a misa, el único día de la semana en que se permitía verse bonita. Tomás y Esperanza se habían conocido en el mercado. Él iba a vender los pocos costales de frijol que su parcela daba. Ella vendía tortillas junto a su abuela. Se miraron un martes de octubre, hacía 5 años, y desde ese martes no dejaron de mirarse. El noviazgo fue largo, callado, como todo en ese pueblo. Se veían los domingos después de misa, caminaban por el camino de terracería, él le daba flores silvestres, ella le daba tortillas recién hechas envueltas en un trapo bordado. No necesitaban más. Eran pobres, sí, pero tenían algo que muchos ricos no tienen. Tenían certeza. Sabían que se amaban y eso, en un lugar donde la vida era dura y corta, era más que suficiente. Pero casarse costaba dinero. Dinero que no tenían. El cura del pueblo, el padre Sebastián, un hombre gordo y pragmático que llevaba 20 años bautizando, casando y enterrando gente en esa región, les había dicho las cosas claras. Miren, hijos, yo los caso con gusto, pero la iglesia necesita una cooperación. Son 50 pesos para la ceremonia, más la misa. 50 pesos. Para una familia donde un día bueno significaba ganar 3 pesos, 50 era una fortuna. Tomás trabajó doble durante meses. Se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar la parcela y por las tardes iba a cargar bultos en el almacén de don Porfirio, el hombre más rico del pueblo. Don Porfirio Aguirre era dueño de la única tienda, del único almacén y de la mitad de las tierras de la región. Era un hombre bajo, barrigón, con bigote recortado y ojos pequeños que siempre estaban calculando. Pagaba lo mínimo, cobraba lo máximo y se sentía el rey de un reino de polvo. Cuando se enteró de que Tomás quería casarse con Esperanza, se rió en su cara. ¿Con qué la vas a mantener, muchacho? ¿Con frijoles? Esa niña necesita un hombre de verdad, no un muerto de hambre. Tomás apretó los puños pero no dijo nada. No podía. Necesitaba el trabajo. Don Porfirio le pagaba 2 pesos por tarde. Cada peso contaba. Esperanza también trabajaba. Además de las tortillas con su abuela, hacía bordados que vendía a las señoras del pueblo. Bordados delicados, hermosos, con flores y pájaros que parecían vivos. Pero las señoras del pueblo pagaban centavos por horas de trabajo. Un mantel que le tomaba una semana bordar lo vendía por 5 pesos. Cuando alguien le decía que era muy barato, que su trabajo valía más, ella solo sonreía. Es lo que hay. Juntos, después de 8 meses de ahorro brutal, reunieron 53 pesos. Suficiente para la iglesia y para comprar 1 kilo de carne, arroz y frijoles para una comida modesta después de la ceremonia. No habría música, porque el único músico del pueblo, don Aurelio, cobraba 30 pesos por tocar su guitarra y cantar. No habría flores decorando la iglesia, porque las flores costaban dinero y las silvestres no alcanzaban para llenar un altar. No habría vestido de novia, porque el más barato que Esperanza había encontrado costaba 200 pesos, una cifra tan lejana que ni siquiera la consideró. Se casaría con su vestido blanco de los domingos, el que su abuela le había cosido con tela que compró a plazos. No era un vestido de novia, pero era blanco y estaba limpio. Era suficiente. Todo era suficiente cuando se tiene amor. O eso creían ellos, hasta que don Porfirio decidió intervenir. 2 semanas antes de la boda, don Porfirio convocó a una reunión en su tienda. Llegaron los hombres principales del pueblo, los jefes de familia, los que tomaban las decisiones. Don Porfirio les sirvió mezcal y les habló con su voz de dueño del mundo. Señores, tenemos un problema. El muchacho Herrera quiere casarse con la Esperanza. La gente se miró. ¿Y eso qué tiene de problema? El problema, continuó don Porfirio, es que van a hacer el ridículo. Una boda sin comida,
sin música, sin nada. Eso nos hace ver mal a todos. Este es un pueblo digno, no un caserío de miserables. Un hombre viejo, don Matías, habló con cautela. ¿Y qué propones? Propongo que les digamos que esperen. Que junten dinero. Que hagan las cosas bien o no las hagan. ¿Y si no quieren esperar? Entonces que se casen en otro lado. No aquí. No en nuestra iglesia. Las miradas se cruzaron. Algunos estaban incómodos, pero nadie contradecía a don Porfirio. Era el que les daba trabajo, el que les fiaba en la tienda, el que les prestaba dinero con intereses que nunca terminaban de pagar. Contradecir a don Porfirio era como contradecir al gobierno. No se hacía. Pero había una razón más profunda detrás de la cruzada de don Porfirio contra esa boda, una razón que solo él conocía y que no compartiría con nadie. Don Porfirio tenía un hijo, Ricardo, de 26 años, que había visto a Esperanza en el mercado y se había obsesionado con ella. Le había propuesto matrimonio 3 veces. 3 veces ella había dicho no. No con crueldad, con la suavidad de quien no quiere herir, pero con la firmeza de quien ya eligió. Ricardo le había contado a su padre. La Esperanza me rechazó por el muerto de hambre de Tomás Herrera. Don Porfirio sintió la humillación como propia. ¿Una vendedora de tortillas rechazaba a su hijo? ¿Al hijo del hombre más rico del pueblo? Eso no podía quedar así. La campaña de don Porfirio fue sutil y efectiva. Habló con el panadero para que no les vendiera pan para la boda. Habló con las mujeres que vendían flores para que no les dieran ni un clavel. Habló con don Aurelio, el músico, y le dijo que si tocaba en esa boda no volvería a tocar en ninguna fiesta que él organizara. Don Aurelio, que dependía de las fiestas de don Porfirio para sobrevivir, aceptó con vergüenza. Perdón, Tomás, le dijo cuando el joven fue a pedirle precio. No puedo tocar ese día. Tengo compromiso. ¿Qué compromiso? Un compromiso, repitió don Aurelio sin mirarlo a los ojos. Tomás entendió. No necesitaba que se lo explicaran. Sabía cómo funcionaba el poder en los pueblos pequeños. Uno por uno, los comerciantes, los vecinos, las familias del pueblo fueron cerrándoles las puertas. Nadie vendía, nadie prestaba, nadie ofrecía ayuda. La señora que iba a prestarle su velo a Esperanza se retractó. Lo necesito ese día, dijo sin convicción. El hombre que iba a prestar sillas para la comida después de la ceremonia también se echó para atrás. Se me descompusieron, inventó una excusa que no engañaba a nadie. Esperanza lloraba todas las noches. Tomás, nadie quiere que nos casemos. No importa lo que quieran ellos. Importa lo que queramos nosotros. Pero sin música, sin comida, sin flores, sin nada. Nos tenemos a nosotros. Eso es todo lo que necesitamos. Esperanza lo miró con esos ojos negros que a Tomás le parecían los más hermosos del mundo. ¿De verdad crees eso? De verdad. Nos vamos a casar, Esperanza. Aunque sea en una iglesia vacía, aunque no haya nadie, aunque tengamos que celebrar con un vaso de agua. Nos vamos a casar porque te amo y porque nadie, ni don Porfirio ni nadie, va a quitarnos eso. La mañana del 14 de noviembre amaneció fría. Un viento del norte había bajado por la sierra y el pueblo se sentía más vacío de lo normal. Tomás se levantó a las 5 de la mañana, como todos los días. Se bañó con agua helada del pozo, se puso su camisa blanca, la única que tenía, y los pantalones de vestir que su madre le había planchado la noche anterior con una plancha de carbón. Doña Carmela lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Te ves muy guapo, mijo. Tomás le sonrió. No llore, mamá. Es un día feliz. Doña Carmela secó sus lágrimas con el delantal. Es que me da coraje. Tu padre hubiera querido estar aquí. Hubiera querido que tuvieras una boda como la gente. Esto es como la gente, mamá. Es como nuestra gente. Caminaron juntos hacia la iglesia. Tomás, doña Carmela y sus 4 hermanos menores, el mayor de 18 años, la menor de 11.
6 personas caminando por un camino de tierra hacia una iglesia donde nadie los esperaba. A medio camino se encontraron con Esperanza, su abuela Doña Refugio y su tía Hortensia, la única hermana de su madre que seguía viva. Esperanza llevaba su vestido blanco de los domingos. Se había trenzado el cabello con un listón azul que su abuela le había regalado. No tenía ramo, no tenía velo, no tenía zapatos de tacón. Llevaba sus huaraches limpios, los mismos con los que caminaba al mercado cada mañana. Cuando Tomás la vio, se le cortó la respiración. «Estás hermosa». Esperanza bajó la mirada. «Es solo mi vestido de siempre. No me importa el vestido. Tú estás hermosa». Caminaron juntos el último tramo. 9 personas en total. Una boda de 9 invitados en un pueblo de 600 almas. Cuando llegaron a la iglesia, el padre Sebastián los esperaba en la puerta. Su cara decía todo. «Hijos», empezó, con la voz de quien tiene que decir algo difícil. «Pase, padre», dijo Tomás. La iglesia estaba vacía, fría, sin una sola flor. Los santos de madera miraban desde sus nichos con expresiones de indiferencia eterna. Las bancas, 20 bancas que podían sentar a 200 personas, estaban completamente vacías. El eco de sus pasos era lo único que llenaba el espacio. Doña Carmela miró la iglesia vacía y empezó a llorar en silencio. No por ella, por su hijo. Porque ninguna madre quiere ver a su hijo casarse así, abandonado, humillado, como si su amor no valiera nada. El padre Sebastián carraspeó. «Bueno, podemos empezar. Vamos a necesitar al menos 2 testigos formales». «Yo soy testigo», dijo Doña Refugio. «Y yo», dijo Doña Carmela. «Entonces comencemos». El padre Sebastián abrió su libro de oraciones. El silencio era absoluto. No había música de órgano, no había murmullo de invitados, no había niños correteando entre las bancas. Solo el viento golpeando los vitrales rotos y el sonido de alguien llorando quedamente en la última banca. Era la hermana menor de Tomás, Lucía, de 11 años, que no entendía por qué nadie había venido a la boda de su hermano. Afuera, el pueblo seguía su rutina como si nada pasara. Don Porfirio estaba en su tienda, atendiendo clientes con su sonrisa de siempre. Ricardo, su hijo, jugaba cartas con sus amigos en la cantina, riéndose de algo que probablemente tenía que ver con la boda vacía. Las mujeres del pueblo lavaban ropa en el río, cocinaban, barrían sus patios. Algunas sentían vergüenza por lo que estaban haciendo, por abandonar a esos jóvenes en el día más importante de sus vidas, pero el miedo a don Porfirio era más fuerte que la vergüenza. Así funcionaba el poder en los pueblos pequeños. No necesitaba armas ni violencia. Solo necesitaba que todos supieran quién mandaba y qué pasaba cuando lo contradecías. El padre Sebastián estaba a punto de comenzar la lectura del Evangelio cuando se escuchó algo. Un sonido lejano, como un motor, que iba creciendo. Todos miraron hacia la puerta. En ese pueblo, los autos eran raros. La mayoría de la gente se movía a pie, en burro o en las camionetas destartaladas que pasaban 2 veces por semana rumbo a Álamos. Un auto significaba a alguien de fuera. Alguien importante. El sonido del motor se acercó hasta detenerse justo frente a la iglesia. Una puerta se abrió. Pasos. Tacones sobre piedra. La puerta de la iglesia, esa puerta de madera vieja que crujía como si se quejara cada vez que la abrían, se abrió lentamente. La luz del sol entró primero, cegadora, y detrás de la luz, una silueta. Una mujer alta, de porte imposible, con un vestido color vino que parecía hecho de otro mundo, un pañuelo de seda en el cuello, lentes oscuros enormes y una presencia que llenó la iglesia entera en un segundo. Se quitó los lentes. Y cuando esos ojos que habían mirado a cámaras de cine, a presidentes, a reyes, a los hombres más poderosos del planeta, cuando esos ojos recorrieron la iglesia vacía y se detuvieron en la pareja frente al altar, algo cambió. El aire cambió. La temperatura cambió. Todo cambió. María Félix estaba parada en la puerta de una iglesia vacía, en un pueblo perdido de Sonora, mirando a 2 jóvenes que se casaban solos.
Nadie habló. Nadie se movió. Doña Carmela dejó de llorar de golpe. Doña Refugio se persignó 3 veces. El padre Sebastián abrió la boca pero no le salió sonido. Tomás apretó la mano de Esperanza. Esperanza apretó de vuelta. Los dos miraban a la mujer en la puerta como si hubiera entrado un ángel, o un huracán, que en el caso de María Félix era lo mismo. María miró la iglesia vacía, las bancas desiertas, las paredes sin flores, el altar desnudo. Miró a la novia con su vestido blanco de domingo y sus huaraches. Miró al novio con su camisa planchada y sus manos de trabajador. Miró a las 2 mujeres viejas llorando en las bancas y a los niños que la miraban con los ojos como platos. Y en sus ojos, en esos ojos que habían visto todo, que no se sorprendían de nada, apareció algo que pocas personas habían visto en María Félix. Furia. Furia pura, caliente, la furia de alguien que reconoce una injusticia porque la ha vivido en carne propia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó María. Su voz resonó en la iglesia vacía como un trueno. No era una pregunta, era una exigencia. El padre Sebastián tartamudeó. Señora, es una boda. María miró alrededor otra vez. ¿Una boda? ¿Dónde están los invitados? ¿Dónde está la música? ¿Dónde están las flores? ¿Por qué esta iglesia parece un funeral y no una fiesta? Nadie respondió. María caminó por el pasillo central, sus tacones resonando contra el piso de piedra. Cada paso era una declaración. Se detuvo frente a Tomás y Esperanza. Los miró de cerca. A él, con su camisa blanca y sus ojos asustados. A ella, con su listón azul y su dignidad silenciosa. ¿Cómo te llamas?, le preguntó a la novia. Esperanza, señora. Esperanza Molina. María la estudió. Había algo en esa muchacha, en la forma en que sostenía la mirada a pesar del miedo, en la forma en que se mantenía erguida a pesar de todo. Le recordó a alguien. Le recordó a ella misma, hace muchos años, cuando era una niña pobre de Álamos que no tenía nada más que su orgullo. ¿Y tú?, le preguntó a Tomás. Tomás Herrera, señora. ¿Se aman? La pregunta fue directa, sin rodeos, como todo lo que salía de la boca de María Félix. Tomás no dudó. Con toda mi alma. María se volvió hacia Esperanza. ¿Y tú? Más que a nada en el mundo, respondió Esperanza, y su voz no tembló. María asintió. Entonces alguien me va a explicar por qué 2 personas que se aman se están casando en una iglesia vacía, sin música, sin flores, sin nadie que los acompañe. Y quiero la verdad. La quiero ahora. El silencio se extendió como una sábana mojada. Nadie quería hablar. Nadie quería ser el que le dijera a María Félix, a la doña, a la mujer más poderosa de México, que un cacique de pueblo había organizado un boicot contra una boda de pobres. Fue la pequeña Lucía, la hermana de 11 años de Tomás, la que habló. Con la inocencia brutal de los niños, con esa honestidad que los adultos pierden cuando aprenden a tener miedo, Lucía dijo. Es que don Porfirio no los deja casarse. Le dijo a todo el pueblo que no viniera. Le dijo al músico que no tocara. Le dijo al panadero que no vendiera pan. Porque su hijo quería casarse con Esperanza y ella no quiso. María se quedó muy quieta. ¿Quién es don Porfirio? El dueño de la tienda, dijo Lucía. El dueño de todo. Todo el mundo le tiene miedo. Menos mi hermano. Mi hermano no le tiene miedo a nadie. María miró a Tomás. El joven tenía los puños apretados y los ojos brillantes de rabia contenida. ¿Es cierto eso? Es cierto, señora. Don Porfirio quería que su hijo se casara con Esperanza. Ella dijo que no y desde entonces nos ha hecho la vida imposible. Me quitó el trabajo, les dijo a todos que no nos ayudaran. Quiere que nos vayamos del pueblo. ¿Y la gente del pueblo?, preguntó María. ¿Todos le obedecen? Tomás bajó la mirada. Les debe dinero. Les da trabajo. Les fía en la tienda. Si don Porfirio dice que no vengan a nuestra boda,
no vienen. Es así de simple. María respiró profundo. Su chofer, Ramón, que se había quedado en la puerta, la conocía bien. Conocía esa respiración. Era la misma que hacía antes de destruir a alguien. Señora, susurró Ramón. No se meta en problemas. Estamos lejos de la ciudad. María lo miró con esos ojos que podían derretir el acero. Ramón, cállate y ve al auto. Trae mi bolso. El grande. Lo que pasó en las siguientes 3 horas se convertiría en la leyenda más guardada de aquel pueblo. Una historia que las familias se contarían en voz baja durante décadas, que los niños escucharían con los ojos enormes antes de dormir, que los viejos recordarían con lágrimas cada vez que alguien mencionaba el nombre de María Félix. María se quitó los tacones. Se quitó el pañuelo de seda. Se remangó las mangas de su vestido color vino, un vestido que probablemente costaba más que todas las casas de ese pueblo juntas, y dijo las palabras que nadie esperaba. Esta boda se va a hacer bien. ¿Me escucharon? Se va a hacer como Dios manda. Con música, con flores, con comida y con todo el pueblo presente. Padre, no empiece la ceremonia todavía. Denme 2 horas. Padre Sebastián la miró aturdido. ¿2 horas? Señora, con todo respeto, ¿qué va a hacer en 2 horas? María sonrió. Esa sonrisa que significaba que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Voy a hacer lo que mejor sé hacer, padre. Voy a hacer que la gente recuerde quién manda. María salió de la iglesia y caminó directo hacia la tienda de don Porfirio. Ramón iba detrás de ella cargando el bolso, casi corriendo para seguirle el paso. Los pocos habitantes que estaban en la calle se quedaron congelados al verla. La reconocieron al instante. No había persona en México que no conociera esa cara, ese caminar, esa forma de ocupar el espacio como si le perteneciera. Es María Félix, susurró una mujer a su vecina. No puede ser, respondió la otra. ¿Qué haría María Félix en este pueblo? Pues ahí va. Mírala. La noticia se esparció como fuego en pasto seco. En 5 minutos, todo el pueblo sabía que María Félix estaba caminando hacia la tienda de don Porfirio. En 10 minutos, la gente empezó a seguirla a distancia, como quien sigue a un cometa, fascinados y aterrados por igual. María llegó a la tienda. Era un local grande para los estándares del pueblo, con estantes de madera llenos de productos, un mostrador largo y, detrás de él, don Porfirio Aguirre, que estaba atendiendo a un cliente cuando la puerta se abrió y entró la mujer más famosa de México. Don Porfirio dejó caer la bolsa de azúcar que estaba pesando. El cliente dio un paso atrás. 3 personas que estaban comprando se quedaron inmóviles. Don Porfirio, dijo María. Su voz era suave, controlada, como la de alguien que no necesita gritar para aterrorizar. Señora Félix, tartamudeó don Porfirio. ¡Qué honor! ¿Qué la trae por aquí? No es un honor, dijo María. Es un problema. Su problema. Don Porfirio se puso rojo. ¿Mi problema? Acabo de estar en la iglesia. Hay 2 jóvenes casándose solos, sin nada. Me dicen que es por usted. Que usted le ordenó al pueblo que no fuera. Que usted le quitó el trabajo al novio. Que usted le cerró todas las puertas porque su hijo no pudo conseguir a la novia. ¿Es cierto? Don Porfirio miró alrededor. La tienda se estaba llenando de gente. Todos querían ver qué pasaba. Todos querían ver a don Porfirio frente a María Félix. Señora, esos son asuntos del pueblo. Con todo respeto, usted no vive aquí. No entiende cómo funcionan las cosas. María dio un paso hacia el mostrador. Su mirada era un bisturí. No entiendo cómo funcionan las cosas, repitió. Nací a 12 kilómetros de aquí, don Porfirio. Sé exactamente cómo funcionan las cosas en estos pueblos. Un hombre con dinero decide quién come y quién no. Quién trabaja y quién no. Quién se casa y quién no, y todos le obedecen porque tienen miedo. Porque les debe dinero. Porque dependen de su tienda y de su trabajo.
Don Porfirio endureció su expresión. Señora Félix, yo respeto mucho su carrera, pero esto no es una película. Esto es la vida real. Y en la vida real, yo tengo responsabilidades con este pueblo. Esos muchachos no tienen nada. No pueden mantener una familia. Es mi deber como líder de esta comunidad aconsejarles que esperen. María rió. Una risa corta, seca, sin humor. ¿Aconsejarles? ¿Les aconsejó que no tuvieran músico? ¿Les aconsejó que no tuvieran pan? ¿Les aconsejó que se casaran solos en una iglesia vacía como si fueran criminales? Eso no es un consejo, don Porfirio. Eso es un castigo. Y los está castigando porque una muchacha no quiso casarse con su hijo. La tienda estaba en silencio absoluto. 30 personas apretujadas entre estantes de frijol y latas de chiles, mirando a don Porfirio sudar como si estuviera dentro de un horno. Nadie había visto jamás a alguien hablarle así. Nadie se atrevía. Don Porfirio era el poder en ese pueblo, el dinero, la autoridad. Pero María Félix era algo que don Porfirio no había enfrentado nunca. Era una fuerza que no podía comprarse, que no le debía nada, que no le tenía miedo. Señora Félix, dijo don Porfirio intentando mantener la compostura. Le repito que esto no es asunto suyo. Lo que pase en mi pueblo es mi responsabilidad. Su pueblo, repitió María. Miró alrededor, a las caras de los vecinos, a los ojos que la miraban con una mezcla de admiración y terror. ¿Es su pueblo, don Porfirio? ¿Lo compró? ¿Le pertenece la gente también? ¿Las mujeres que lavan su ropa? ¿Los hombres que cargan sus costales? ¿Los niños que le dicen sí, señor, porque les enseñaron que usted manda? Don Porfirio golpeó el mostrador. Ya basta. No voy a permitir que venga a mi tienda a insultarme frente a mi gente. María no se inmutó. No estoy insultándolo. Estoy describiéndolo. Y su gente necesita escucharlo, porque parece que nadie se ha atrevido a decirle la verdad en mucho tiempo. Se giró hacia la gente en la tienda. Mirándolos uno por uno. A ustedes, les dijo. ¿De verdad van a dejar que este hombre decida si dos jóvenes pueden casarse o no? ¿De verdad van a abandonar a una muchacha de 19 años en el día de su boda porque este señor tiene el ego herido? Nadie respondió. Los ojos buscaban el piso. Yo nací aquí, continuó María. Nací pobre, como ustedes. Mi familia no tenía nada. Sé lo que es caminar descalza, sé lo que es tener hambre, sé lo que es que alguien con dinero te diga que no vales nada. Y sé lo que se siente cuando nadie te defiende. Cuando todo el pueblo mira para otro lado porque tiene miedo. Su voz se quebró levemente, apenas un temblor, y eso fue más poderoso que cualquier grito. Pero también sé algo más, dijo recuperando la firmeza. Sé que la dignidad no se compra y no se vende. Y lo que están haciendo con esos muchachos es quitarles su dignidad. Es decirles que su amor no vale nada porque no tienen dinero. Y eso es mentira. Es una mentira cruel y cobarde. Una mujer al fondo de la tienda empezó a llorar. Otra le tomó la mano. Don Porfirio miraba la escena con los ojos desorbitados, sintiendo como el poder que había construido durante 30 años se desmoronaba frente a él, palabra por palabra, mirada por mirada. María se volvió hacia él. Le voy a decir lo que va a pasar, don Porfirio. Y no es una petición, es un aviso. Se van a abrir las puertas de esta tienda. Se va a sacar comida para una boda. Pan, carne, arroz, frijol, todo lo que haga falta. Se va a buscar al músico y se le va a decir que toque. Se van a cortar flores del campo y se va a decorar esa iglesia. Y todo este pueblo va a ir a esa boda y va a celebrar con esos muchachos como se debe. Don Porfirio la miraba incrédulo. ¿Y quién va a pagar todo eso? María abrió su bolso. Sacó un fajo de billetes que hizo que a don Porfirio se le abrieran los ojos del tamaño de un plato. Yo, dijo María. Yo voy a pagar. Cada peso. Pero no porque esos muchachos necesiten caridad, sino porque este pueblo necesita recordar lo que es la decencia.
Y porque usted, don Porfirio, necesita aprender que hay cosas que el dinero no puede comprar y hay gente que el dinero no puede asustar. Puso los billetes sobre el mostrador. Ahí hay suficiente para la boda más bonita que este pueblo haya visto. Y le va a sobrar. Ahora, ¿va a ayudar o va a estorbar? Porque si va a estorbar, le advierto, don Porfirio, que yo no soy una de las niñas asustadas de su pueblo. Yo soy María Félix. Y cuando yo decido que algo se hace, se hace. Don Porfirio miró los billetes. Miró a María. Miró a la gente del pueblo que lo observaba. Y en ese momento, don Porfirio Aguirre, el hombre que controlaba todo, que decidía todo, que mandaba todo, entendió algo que cambió su vida. Entendió que su poder era prestado, que dependía del miedo de otros, y que frente a alguien que no le tenía miedo, su poder era humo. Puro humo. Lo que pasó después fue un milagro organizado. María Félix se convirtió en la directora de producción más improbable de la historia de las bodas mexicanas. Salió de la tienda y empezó a dar órdenes como si estuviera dirigiendo una película. Tú, le dijo a una mujer que la miraba boquiabierta. ¿Sabes cocinar? Sí, señora. Entonces ve a tu casa, saca tus ollas más grandes y empieza a hacer arroz. Tú, le dijo a un hombre. ¿Tienes camioneta? Sí, señora. Ve al campo, corta todas las flores que encuentres. Bugambillas, margaritas, lo que sea. Las quiero en la iglesia en 1 hora. Y tú, señaló a otro. Busca a don Aurelio, el músico. Dile que María Félix lo necesita. Que traiga su guitarra y a cualquiera que sepa cantar. La gente empezó a moverse. Primero con timidez, mirando de reojo hacia la tienda de don Porfirio, esperando represalias. Pero don Porfirio se había quedado detrás de su mostrador, inmóvil, derrotado, y cuando la gente vio que no hacía nada, que no decía nada, que su poder se había evaporado en el instante en que María Félix le plantó la cara, algo cambió en el pueblo. Fue como si un hechizo se hubiera roto. Como si todos hubieran despertado al mismo tiempo de un sueño largo y pesado. Y empezaron a actuar. No por María, no por miedo a ella, sino porque querían hacerlo. Porque siempre habían querido ir a esa boda, siempre habían querido celebrar con Tomás y Esperanza, pero el miedo no los había dejado. Ahora el miedo se había ido. Y en su lugar quedaba algo más fuerte. Vergüenza. Vergüenza por haber sido cómplices, por haber abandonado a 2 de los suyos, por haber permitido que un hombre con dinero les dictara que era correcto y que no. La vergüenza es un motor poderoso. Más poderoso que el miedo. En 90 minutos, el pueblo se transformó. La iglesia que había estado vacía y triste se llenó de flores silvestres. Bugambilias moradas y rojas colgaban de las bancas, margaritas amarillas decoraban el altar, ramas de romero perfumaban el aire. Alguien encontró velas, docenas de velas, y las encendió por toda la iglesia, dándole una luz cálida y temblorosa que parecía de película. Las mujeres del pueblo cocinaban como si se les fuera la vida en ello. 3 fogones improvisados en el patio detrás de la iglesia humeaban sin parar. Arroz, frijoles, mole, tortillas hechas a mano, carne asada. El olor se esparcía por todo el pueblo, entrando por las ventanas, jalando a la gente como un imán. Don Aurelio llegó corriendo con su guitarra, sudando, avergonzado. Señora Félix, yo quiero explicarle. No me explique nada, dijo María. Solo toque. Toque lo más bonito que sepa. Don Aurelio no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Afinó su guitarra y empezó a tocar. Un son de Sonora, de esos que le ponen un nudo en la garganta a cualquiera que tenga sangre mexicana. 2 vecinos más se sumaron, uno con un violín viejo y otro con un acordeón que sonaba desafinado pero hermoso. La música llenó la iglesia como agua llenando un vaso vacío. Y la gente empezó a llegar. Primero de uno en uno, tímidos, avergonzados, sin saber si serían bienvenidos después de lo que habían hecho. Luego en grupos, familias enteras, abuelas con sus nietos, hombres con sombreros que se quitaban al entrar. Algunos llevaban regalos improvisados.
Una gallina viva, un costal de maíz, un mantel bordado, un rosario bendecido, lo que tenían, lo que podían dar. Una mujer, doña Petra, la misma que había negado su velo a Esperanza, entró llorando y le puso el velo en la cabeza a la novia con manos temblorosas. Perdóname, mija. Perdóname. No debía haberle hecho caso a ese hombre. Esperanza la abrazó. No hay nada que perdonar, doña Petra. Está aquí. Eso es lo que importa. En media hora, la iglesia estaba llena. Cada banca ocupada, gente parada en los pasillos, niños sentados en el piso, viejitos recargados en las paredes. 200 personas donde antes no había ni 10. El padre Sebastián miraba la transformación con los ojos húmedos. En 20 años de servicio, nunca había visto algo así. Nunca había visto un pueblo entero levantarse, arrepentirse y llegar así, con el corazón en la mano. María Félix se sentó en la última banca. Se había quitado los tacones y estaba descalza sobre el piso de piedra, como cuando era niña, como cuando iba a esa misma iglesia con su madre. Ramón se sentó junto a ella. Señora, nunca la había visto así. ¿Así cómo? Así feliz. María no respondió. Solo sonrió, y esa sonrisa que no era para cámaras ni para periódicos ni para nadie más que para ella misma, era quizás la sonrisa más genuina que María Félix había tenido en años. El padre Sebastián comenzó la ceremonia. Esta vez, con la iglesia llena, con música, con flores, con velas, con un pueblo entero sosteniendo a esos dos jóvenes con su presencia. Queridos hermanos, estamos aquí para celebrar la unión de Tomás y Esperanza. Pero antes de comenzar, quiero decir algo. Hizo una pausa. Hoy aprendí que el amor no necesita permiso. Que la dignidad no se mide en pesos. Y que a veces hace falta que alguien valiente nos recuerde quiénes somos. Miró a María en la última banca. Ella negó con la cabeza levemente, como diciendo no me incluya, esto no es sobre mí. Pero el padre continuó. Hoy celebramos no solo una boda, sino algo más grande. Celebramos que este pueblo se acordó de lo que importa. La ceremonia fue sencilla y hermosa. Tomás temblaba cuando dijo sus votos. Esperanza lloró cuando puso el anillo, un anillo de cobre que Tomás había hecho con sus propias manos, pulido durante semanas hasta que brillaba como oro. Cuando el padre dijo puede besar a la novia, Tomás la besó con la torpeza de un hombre que nunca ha besado a nadie frente a tanta gente, y la iglesia estalló en aplausos, gritos y música. Don Aurelio tocaba como si fuera la última vez que tocaría en su vida. El violinista lloraba mientras tocaba. El acordeón sonaba desafinado y perfecto. Pero el momento que nadie olvidaría, el momento que se convertiría en el corazón de esta leyenda, sucedió después de la ceremonia. Cuando Tomás y Esperanza salieron de la iglesia como marido y mujer, la gente los esperaba afuera con arroz y pétalos de flores. Los abrazaban, los felicitaban, les pedían perdón entre lágrimas y risas. Y entonces, María Félix se acercó. La multitud se abrió como el mar ante ella. María caminó hacia Esperanza, descalza, con los ojos brillantes, y se quitó algo del cuello. Era un collar. No cualquier collar. Un collar de perlas con un broche de oro que había pertenecido a la emperatriz Carlota, una pieza que valía más que todas las casas de ese pueblo multiplicadas por 10, una joya que María había comprado en una subasta en París y que llevaba puesta ese día por casualidad o por destino. Se lo puso a Esperanza en el cuello. La joven se quedó paralizada. Señora, no puedo aceptar esto. Claro que puedes. María le acomodó el collar sobre el vestido blanco. Escúchame, Esperanza. Yo tuve muchas joyas en mi vida. Diamantes, rubíes, esmeraldas. Joyas que me regalaron hombres que querían comprarme, que me dieron emperadores y millonarios. Pero ninguna joya me hizo más feliz que la que acabo de darte, porque las otras me las dieron por lo que represento. Esta te la doy por lo que eres. Esperanza empezó a llorar. Tomás la abrazó, incapaz de hablar. Doña Carmela cayó de rodillas, sollozando.
El pueblo entero estaba en silencio, un silencio de esos que pesan más que cualquier palabra, un silencio lleno de algo que no se puede nombrar pero que todos sienten cuando presencian algo sagrado. María se agachó, levantó a doña Carmela del suelo, la abrazó. El abrazo duró mucho tiempo. Dos mujeres que no se conocían, que venían de mundos completamente diferentes, abrazadas en un patio de tierra mientras un pueblo entero miraba. Cuando se separaron, doña Carmela le dijo algo al oído a María. Algo que nadie escuchó, algo que María se llevaría a la tumba. Sea lo que haya sido, María cerró los ojos un momento, respiró hondo y asintió. Después de eso, la fiesta comenzó. Y fue la fiesta más grande que ese pueblo había visto en su historia. La comida alcanzó para todos y sobró. El mole era perfecto, la carne estaba en su punto, las tortillas eran las más suaves que alguien recordara. La música no paró durante 6 horas seguidas. Don Aurelio tocó hasta que le sangraron los dedos, y aún así siguió tocando. La gente bailó, cantó, rió, lloró. Los niños corrían entre las mesas improvisadas, los viejos contaban historias, las mujeres se abrazaban con esa ternura feroz que solo las mujeres mexicanas conocen. Y María bailó. María Félix, la doña, la mujer más elegante del mundo, bailó descalza en un patio de tierra con polvo en el vestido color vino, con el cabello despeinado por el viento, con una sonrisa que no le cabía en la cara. Bailó con Tomás, que estaba tan nervioso que pisó a María 3 veces. Bailó con el padre Sebastián, que resultó ser mejor bailarín de lo que nadie sospechaba. Bailó con los niños, cargándolos, haciéndolos girar. Bailó sola, con los ojos cerrados, al ritmo de un son que le recordaba su infancia, su madre, sus hermanos, el río donde se bañaba, el olor a tierra mojada después de la lluvia. Bailó como no había bailado en años, como no bailaría nunca en ningún salón de París ni en ninguna fiesta de Hollywood. Bailó con la libertad de alguien que, por un momento, no era María Félix, la estrella, sino simplemente María, la niña de Álamos que nunca olvidó de dónde venía. María se fue al anochecer. No quiso quedarse a dormir. Tenía que seguir su camino a Álamos, donde la esperaba la casa de su infancia. Se despidió de Tomás y Esperanza con un abrazo largo. Cuiden lo que tienen, les dijo. No la joya, esa es solo un pedazo de metal con piedras. Cuiden lo otro, lo que no se puede tocar, el amor, la dignidad, la forma en que se miraron hoy frente a ese altar. Eso vale más que todas las joyas del mundo. Esperanza le tomó las manos. ¿Por qué hizo esto, señora? ¿Por qué se detuvo? María la miró. Porque hace 35 años, una niña pobre de este mismo pueblo juró que si algún día tenía poder, lo usaría para proteger a quienes no pueden protegerse solos. Y hoy cumplí esa promesa. Subió al auto. Ramón arrancó. El pueblo los vio alejarse, el auto negro desapareciendo en la nube de polvo del camino de terracería. Nadie habló. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban, tratando de procesar lo que acababa de pasar, intentando entender cómo un día que había empezado con una iglesia vacía había terminado con la fiesta más grande de sus vidas. Los días siguientes fueron extraños para el pueblo. Don Porfirio cerró su tienda durante 3 días. Nadie lo vio. Su esposa decía que estaba enfermo, pero todos sabían que no era enfermedad del cuerpo. Era enfermedad del orgullo. Cuando finalmente abrió, algo había cambiado en él. Seguía siendo el mismo hombre bajo y barrigón, pero su mirada era diferente. Ya no calculaba. Ya no ordenaba. Atendía su tienda en silencio, pesaba el azúcar sin comentarios, daba el cambio sin mirar a nadie a los ojos. Su hijo Ricardo se fue del pueblo una semana después. Se fue a Hermosillo a buscar trabajo. Nunca regresó. Algunos decían que la vergüenza lo había corrido, que no podía caminar por las calles sabiendo que todos sabían que había sido rechazado y que su padre había destruido una boda por despecho. Otros decían que simplemente se fue porque el pueblo se le había hecho chico. Si cual fuera la razón, Ricardo Aguirre desapareció de la historia del pueblo como una piedra que cae en un río y se hunde sin dejar marca.
Tomás y Esperanza comenzaron su vida juntos en la casa de doña Carmela. Una casa de adobe con 2 cuartos, piso de tierra y un techo que goteaba cuando llovía. Pero era su hogar. El collar de perlas que María le había dado a Esperanza lo guardaron en una caja de madera debajo de la cama. Esperanza nunca lo vendió. Nunca. Ni cuando tuvieron hambre, ni cuando los niños enfermaron, ni cuando la sequía mató la cosecha entera. Tomás le preguntó una vez, cuando las cosas estaban particularmente difíciles. Esperanza, el collar vale mucho dinero. Podríamos venderlo, comprar tierra, asegurar el futuro de los niños. Esperanza lo miró con esos ojos negros que Tomás amaba más que nada en el mundo. No, dijo. Ese collar no es nuestro. ¿De quién es entonces? Es de nuestra historia. De lo que pasó ese día. Si lo vendemos, vendemos lo que significó. Y eso no tiene precio. Tomás no volvió a preguntar. Entendió. Algunos regalos no se miden en dinero. Se miden en lo que representan. La noticia de lo que María Félix había hecho en aquel pueblo nunca llegó a los periódicos. Nadie la filtró, nadie la contó fuera del pueblo. Era como si las 200 personas que presenciaron aquel día hubieran hecho un pacto silencioso de guardar la historia para ellos, como un tesoro que pierde valor si lo compartes con demasiada gente. María tampoco habló de ello. Nunca. En ninguna entrevista, en ninguna conversación que se haya registrado, María Félix mencionó aquel pueblo, aquella boda, aquella familia. Y eso hacía la historia aún más extraordinaria, porque María Félix no era una mujer conocida por su modestia. Era una mujer que amaba las cámaras, que disfrutaba la atención, que sabía cómo usar cada momento público a su favor. Pero esto lo guardó en silencio. Como si supiera que algunas historias son demasiado sagradas para convertirlas en espectáculo. Un mes después de la boda, Tomás recibió una carta sin remitente. Adentro, un sobre con dinero. 5,000 pesos, una fortuna para ellos, y una nota breve escrita con letra elegante. Para que la casa no gotee y los niños tengan zapatos cuando lleguen. Sin firma, pero la letra era inconfundible para cualquiera que hubiera visto la escritura de María Félix. Tomás usó el dinero para reparar la casa, comprar un par de vacas y asegurar la parcela para el próximo año. Cada peso fue invertido con la sabiduría de alguien que sabe lo que cuesta ganarse la vida. Los años pasaron. Tomás y Esperanza tuvieron 4 hijos. 2 niños y 2 niñas. Los criaron con poco, pero con mucho. Poco dinero, mucho amor. Poco lujo, mucha dignidad. Los hijos fueron a la escuela, algo que ni Tomás ni Esperanza habían podido hacer. El mayor, al que llamaron Enrique, como el hijo de María Félix, se hizo maestro de escuela. La segunda, a la que llamaron María, por razones que no necesitan explicación, estudió enfermería en Hermosillo. El tercero fue agricultor como su padre, pero con técnicas modernas que triplicaron la producción de la parcela. La menor, Lucía, como la tía que había hablado con valentía frente a María Félix aquel día, se convirtió en la primera abogada de la familia. Cada vez que la gente le preguntaba a Esperanza cómo había logrado que sus 4 hijos estudiaran, ella respondía lo mismo. Un día alguien me enseñó que la dignidad no se compra. Yo les enseñé lo mismo a mis hijos. Don Porfirio murió en 1971 de un infarto fulminante en su tienda, mientras pesaba 1 kilo de arroz. Tenía 68 años. Su funeral fue concurrido pero frío. La gente fue por obligación, no por cariño. Nadie lloró excepto su esposa y 2 primos lejanos. Cuando lo enterraron, alguien comentó en voz baja, se llevó su dinero a la tumba pero no se llevó a nadie que lo quisiera de verdad. La tienda la heredó un sobrino que la manejó con menos puño y más corazón. Con el tiempo, la gente dejó de tenerle miedo a esas paredes. María Félix siguió su vida vertiginosa. Películas, viajes, amores, escándalos. Se casó con Alexander Burger en 1956. Vivió en París, en Roma, en Madrid. Fue fotografiada por los mejores, vestida por los más grandes, admirada por millones.
Pero de vez en cuando, muy de vez en cuando, Ramón, su chofer, la veía mirar por la ventana del auto con una expresión que él había aprendido a reconocer. Una expresión suave, casi tierna, completamente diferente a la cara que María le daba al mundo. Señora, ¿está bien?, le preguntaba. Estoy recordando, Ramón. ¿Recordando qué? Un pueblo. Una boda. Una muchacha con guaraches que se llamaba Esperanza. Ramón asentía sin decir más. Sabía que había cosas de las que María no hablaba, rincones de su corazón que nadie podía ver, actos de bondad que nunca se convertirían en titulares, y que esos eran, probablemente, los momentos que más le importaban. En 1978, 25 años después de la boda, un periodista de la revista Proceso estaba investigando una historia sobre caciques rurales en Sonora. Viajó a varios pueblos, entrevistó a familias, documentó abusos de poder. Cuando llegó al pueblo donde vivían Tomás y Esperanza, preguntó por historias de caciquismo. Le contaron de don Porfirio, de su tienda, de su poder. ¿Y alguien lo enfrentó alguna vez?, preguntó el periodista. La gente se miraba entre sí. Nadie hablaba. Finalmente, una mujer vieja, doña Petra, la misma del velo, dijo una vez. Una vez alguien le plantó la cara. ¿Quién? María Félix. El periodista dejó de escribir. ¿María Félix? ¿La actriz? Doña Petra cerró la boca. Ya dije demasiado. No puedo contar más. ¿Por qué no? Porque prometimos. El periodista insistió durante 3 días. Nadie habló. El pueblo entero había mantenido su pacto de silencio durante 25 años. El periodista se fue sin la historia. Publicó su artículo sobre caciquismo sin mencionar a María Félix. Pero en su cuaderno de notas, que se conserva en un archivo universitario, escribió una frase que revelaba su frustración. Algo pasó en este pueblo con María Félix. Algo grande. Nadie quiere contarlo. Es como si protegieran un milagro. El silencio se rompió en 2003, un año después de la muerte de María Félix. Fue Esperanza quien lo rompió. Tenía 69 años, el cabello blanco, las manos arrugadas de toda una vida de trabajo, y seguía llevando el listón azul en el cabello los domingos, el mismo que su abuela le había regalado el día de su boda, gastado y desteñido pero intacto. Tomás había muerto 2 años antes, de un corazón cansado que simplemente dejó de latir una madrugada de septiembre. Esperanza lo encontró quieto en la cama, con una expresión de paz que nunca había tenido en vida, como si finalmente estuviera descansando de tantos años de trabajo duro. Después de enterrar a Tomás, después de enterrar a María Félix meses más tarde, Esperanza sintió que el pacto de silencio ya no tenía sentido. Los protagonistas ya no estaban. Los que podían salir heridos ya estaban muertos. Y la historia merecía ser contada. Llamó a su hija María, la enfermera. Mija, necesito contarte algo. Algo que nunca te he dicho. ¿Qué, mamá? Siéntate. Es largo. Y llora si quieres, porque yo voy a llorar también. Le contó todo. Cada detalle. La iglesia vacía, la llegada de María Félix, la confrontación con don Porfirio, el collar, la fiesta, todo. Su hija la escuchaba con la boca abierta. ¿Por qué nunca nos contaste? Porque María nunca quiso que se supiera. Nunca me lo dijo directamente, pero lo supe. Lo supe por la forma en que se fue, en silencio, sin pedir nada a cambio, sin querer que nadie se enterara. Hizo lo que hizo porque era correcto, no porque quisiera aplausos. Pero hay algo más, dijo Esperanza. Su voz cambió. Se volvió más baja, más íntima. Algo que nadie sabe excepto yo. ¿Recuerdas que te conté que doña Carmela le dijo algo al oído a María después de la ceremonia? Sí. Bueno, tu abuela me lo contó antes de morir. Me dijo exactamente lo que le había dicho. ¿Qué le dijo? Le dijo, señora Félix, su madre era comadre de mi suegra. Esperanza se detuvo. Dejó que las palabras se asentaran. Su hija la miró confundida. ¿Qué significa eso?
Significa que la madre de María Félix, doña Josefina, y la madre de tu abuelo Crescencio eran comadres. Se conocían. Eran amigas. Cuando María Félix era niña, antes de que su familia se fuera de Álamos, jugaba con los hijos de esa comadre. Jugaba con el padre de Tomás. María Félix y tu padre, de alguna manera, se conocieron de niños. No lo recordaban, eran demasiado pequeños, pero sus familias estaban conectadas. El silencio que siguió fue enorme. ¿María lo sabía?, preguntó la hija. No sé si lo sabía antes de llegar a la iglesia, respondió Esperanza. Pero lo supo cuando tu abuela se lo dijo al oído. Yo vi su cara cuando Carmela le habló. Vi cómo cerró los ojos. Vi cómo asintió. Vi algo en su expresión que no puedo describir. Era como si algo se hubiera cerrado. Como si un círculo se hubiera completado. Entonces no fue casualidad, dijo la hija con voz temblorosa. Que se detuviera en el pueblo, que entrara a la iglesia. Esperanza sonrió. A veces pienso que sí fue casualidad. Que María iba camino a Álamos y simplemente pasó por aquí. Pero otras veces pienso que no. Que algo la llamó. Que la tierra de donde vienes te llama cuando te necesita. Que las deudas de las generaciones anteriores se pagan de maneras que no entendemos. María Félix nació pobre en esta misma tierra. Creció, se fue, se hizo la mujer más poderosa de México. Y un día regresó, como si la tierra la hubiera jalado, y encontró a la familia de la comadre de su madre a punto de ser humillada, a punto de ser aplastada por un hombre como don Porfirio. ¿Casualidad? Tal vez. Pero las casualidades así tienen nombre. Se llaman destino. Esperanza guardó silencio un momento. Luego se levantó, fue a su cuarto, abrió la caja de madera que había estado debajo de su cama durante 50 años y sacó el collar de perlas. Lo sostuvo contra la luz. Las perlas seguían brillando, intactas, como el día que María se las puso en el cuello. También sacó algo más. Un papel doblado, amarillento, viejo. La nota que había venido con el dinero. Para que la casa no gotee y los niños tengan zapatos cuando lleguen. Y sacó algo que su hija no había visto nunca. Una segunda nota, diferente, más pequeña, escrita en papel fino, con la misma letra elegante pero con trazos más temblorosos, como si quien la escribió estuviera emocionado. Estaba fechada en 1955, 2 años después de la boda. ¿Qué es eso?, preguntó la hija. Llegó por correo, dijo Esperanza. Sin remitente, como la primera. Pero esta decía algo diferente. Le pasó la nota. La hija leyó en voz alta. Querida Esperanza, no sé si recibirás esto. No sé si te acuerdas de mí. Pero yo me acuerdo de ti cada vez que me miro al espejo y no me reconozco. Cada vez que las joyas pesan más que el corazón. Cada vez que la fama se siente más como jaula que como libertad. Ese día en la iglesia, descalza en el piso de piedra, viendo a tu pueblo celebrar, fui más feliz que en cualquier estreno de cine, que en cualquier fiesta de gala, que en cualquier momento de mi vida pública. Tú no lo sabes, pero me devolviste algo que pensé que había perdido para siempre. Me recordaste quién soy. No la actriz, no la diva, no la leyenda. Una mujer de Sonora. Una mujer que vino del polvo y que al polvo volverá. Gracias por eso. No me busques. No me escribas. Solo sé feliz. Eso es todo lo que pido. M.F. La hija terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Nunca le escribiste? Nunca, dijo Esperanza. Me pidió que no lo hiciera. Y yo respeto las promesas. Pero cada noche, antes de dormir, durante 50 años, recé por ella. Le pedí a Dios que la cuidara, que la hiciera feliz, que le diera paz. Porque esa mujer que todo el mundo veía como invencible necesitaba que alguien rezara por ella. Todo el mundo necesita que alguien rece por ellos. Aunque no lo sepan. En 2004, la hija de Esperanza, la enfermera María, contactó a un historiador local y le contó la historia completa.
El historiador la documentó, entrevistó a los pocos sobrevivientes que quedaban de aquel día, verificó fechas, lugares, nombres. Todo cuadra, dijo asombrado. Todo es consistente. Pero lo que más me impresiona no es lo que María Félix hizo. Es lo que no hizo. ¿Qué quiere decir? No lo hizo público. No lo usó para mejorar su imagen. No llamó a periodistas, no lo contó en entrevistas, no lo convirtió en una anécdota de salón. Lo hizo en silencio, para nadie. Y eso, en una mujer que vivía bajo los reflectores, es quizás lo más extraordinario de todo. El historiador publicó un artículo pequeño en una revista cultural de Sonora. Casi nadie lo leyó. La historia siguió siendo, en esencia, un secreto. Un secreto hermoso guardado en la memoria de un pueblo que aprendió, gracias a una mujer descalza en un vestido color vino, que la dignidad no tiene precio y que el poder verdadero no es el que aplasta, sino el que levanta. Esperanza murió en 2008, a los 74 años, en la misma casa de adobe donde se casó, donde crió a sus hijos, donde guardó el collar de perlas durante 55 años. Su hija encontró el collar y las 2 notas dentro de la caja de madera. También encontró algo que no sabía que existía. Una fotografía. Pequeña, en blanco y negro, borrosa, tomada con una cámara barata. En la foto se veía una iglesia decorada con flores silvestres, una pareja frente al altar y al fondo, borrosa pero inconfundible, una mujer alta con vestido oscuro, descalza, aplaudiendo. La única fotografía que existía de María Félix en aquella boda. La había tomado un niño de 13 años con una cámara que le habían prestado. El niño, ahora un hombre de 68 años, le había dado la foto a Esperanza años después. Es para que no olvide, le dijo. Como si pudiera olvidar. La familia decidió donar el collar de perlas al Museo de Sonora en 2010. La placa dice collar de perlas con broche de oro. Obsequiado por María Félix a Esperanza Molina de Herrera el día de su boda. 14 de noviembre de 1953. Los visitantes del museo pasan frente al collar y leen la placa sin entender la historia que hay detrás. Algunos preguntan, ¿por qué María Félix le regalaría un collar así a una desconocida? Los guías del museo sonríen y dicen que es una larga historia. Y es verdad. Es una historia larga, como la vida misma. Una historia sobre el amor que resiste, sobre el poder que aplasta y el poder que libera, sobre la dignidad que no se compra con dinero y sobre la bondad que no necesita aplausos. María Félix fue muchas cosas en su vida. Fue actriz, fue diva, fue leyenda, fue la mujer más bella de México, fue la mujer más temida, la más admirada, la más controvertida. Pero aquella tarde de noviembre de 1953, descalza en una iglesia de pueblo, bailando en un patio de tierra, abrazando a una viuda que no conocía, regalando su collar más valioso a una novia con guaraches, María Félix fue algo que pocas veces le permitieron ser. Fue simplemente buena. Sin cámaras, sin aplausos, sin motivos ocultos. Buena porque sí. Porque alguien lo necesitaba y ella podía hacerlo. Y eso, más que todas las películas, más que todos los escándalos, más que todas las frases célebres y los vestidos de Dior y las joyas de Cartier, eso es lo que la hace verdaderamente inmortal. No la fama. No la belleza. La humanidad. La decisión de detenerse cuando el mundo te dice que sigas de largo. La decisión de quitarte los zapatos y ponerte al nivel de quien te necesita. La decisión de dar lo más valioso que tienes, no lo que sobra, sino lo que importa, a alguien que nunca podrá devolvértelo. Todos cargamos un collar invisible. Todos tenemos algo valioso que podemos dar. No tiene que ser joyas ni dinero. Puede ser tiempo, puede ser una palabra, puede ser simplemente estar ahí cuando alguien está solo en una iglesia vacía. La pregunta no es si tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo. La pregunta es si estamos dispuestos a detenernos. A quitarnos los zapatos. A entrar a la iglesia. María Félix se detuvo. Entró. Y cambió la vida de una familia para siempre. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo frente a alguien que nos necesitaba?
¿Cuántas veces elegimos la comodidad de seguir nuestro camino en lugar de la incomodidad de involucrarnos? ¿Cuántas veces dejamos que el miedo, la prisa o la indiferencia nos convenzan de que no es nuestro problema? María Félix no era perfecta. Nadie lo es. Pero aquel día, en aquel pueblo, con aquella familia, fue exactamente lo que el mundo necesitaba que fuera. Fue valiente, fue generosa, fue humana. Y 70 años después, esa historia sigue enseñándonos algo que deberíamos haber aprendido hace mucho tiempo. Que la verdadera grandeza no está en lo que el mundo ve de ti, está en lo que haces cuando nadie te está mirando. María Félix lo supo siempre. Y ahora tú también lo sabes. Si esta historia te hizo sentir algo, si te recordó a alguien, si te hizo querer ser un poco mejor, entonces suscríbete. Porque historias como esta merecen ser contadas, y leyendas como María Félix merecen ser recordadas. No por sus películas ni por su fama, sino por los momentos en que se quitó los zapatos y decidió caminar entre nosotros. Las leyendas no mueren. Solo esperan a que alguien las cuente otra vez.